Me llamo Julia Gibson, y si hay algo que he aprendido sobre el desamor es que rara vez se produce en un instante tan rotundo como en las películas. Se infiltra lentamente, como el agua en los paneles de yeso, de forma silenciosa y casi imperceptible, hasta que un día todo se derrumba de repente. Pero ¿cuándo por fin ocurrió aquella noche? Efectivamente. Ese momento fue realmente espectacular. Hace 2 años, conocí a Edward Ward en una barbacoa organizada por un amigo común, una de esas reuniones en las que la mitad de los asistentes no se conocían entre sí. La parrilla había quemado la mitad de la comida, pero el ambiente era relajado y distendido, como si la luz del sol lo hubiera suavizado todo. Desde el principio se mostró amable y atento, con un toque de timidez, y era de esos que se dan cuenta de que su copa está vacía o de que el jersey se le ha deslizado por el hombro. Por aquel entonces, Edward aún se estaba recuperando de su ruptura con Jade Rivers, que había sido su compañera de trabajo y era de esas personas que, nada más entrar en una habitación, se convertían inmediatamente en el centro de todas las miradas. Una risa estruendosa, llena de energía, con chispas que saltaban a cada momento. De hecho, había demasiadas chispas. Ambos eran veneno el uno para el otro. Son sus propias palabras, no las mías. Le creo. Siempre le he creído. Durante los primeros meses, apoyar a Edward me resultó muy fácil. Todo fluía con naturalidad. No se aprovechaba de mí ni recurría a artimañas. Al menos, eso parecía a simple vista. Solo necesitaba ayuda para recuperar el equilibrio en su vida. Cuando descargaba su resentimiento hacia Jed, yo le escuchaba en silencio, cuando no podía pagar los gastos de la mudanza, le ayudé a trasladarse, cuando perdió su trabajo en la agencia de publicidad, me hice cargo de su alquiler durante 1 o 2 meses. Pero en aquel entonces, llevaba la lealtad como una armadura. Aún no me había dado cuenta de que una armadura también puede convertirse en una jaula. El invierno pasado, Edward contrajo la gripe, una fiebre tan alta que hacía que todo el mundo diera vueltas a su alrededor. Me tomé unos días libres, le preparé sopa y le acompañé a ver sus series favoritas, aunque esas series me daban tantas ganas de arrancarme la piel. Cada semana me decía sonriendo, «Eres demasiado buena conmigo, Jules». En aquel momento, esas palabras sonaban cálidas. Ahora, sin embargo, parecen una señal de advertencia que pasé por alto. Con el paso del tiempo, las grietas fueron apareciendo poco a poco. Siempre es así. Edward empezó a salir más con antiguos compañeros de trabajo, incluido Jed. Decía que no era nada, solo una relación laboral, que no me preocupara. Pero yo percibía sus sutiles cambios. Sonrisas distraídas, respuestas tardías. Aquellas noches que terminaban con excusas vagas, y ese ligero olor a tabaco en su ropa que no solía tener. Cada vez que le preguntaba, suspiraba, como si yo estuviera exagerando. «Julia, solo necesito espacio, eres demasiado pegajosa». Y yo cedía. Siempre cedía. Creía que la paciencia era una prueba de amor. Al final resultó ser solo una prueba de que los demás se aprovechaban fácilmente de mí. Todo se derrumbó por completo una noche de viernes en una reunión de amigos. El ambiente era animado, la luz suave y la música lo suficientemente baja como para poder conversar. Llegué junto con Edward. Aunque decir juntos es un poco exagerado, nada más cruzar la puerta, él se alejó flotando como un globo de helio al que se le había olvidado atar. Fui a por bebidas para los dos, intercambié algunas palabras de cortesía e intenté fingir que no me había dado cuenta, él ni siquiera se volvió una sola vez. 10 minutos después, lo vi al otro lado de la sala. De inmediato contuve la respiración. Porque su exnovia, Jade Rivers, esa mujer tempestuosa, esa mujer que casi adoraba el caos, estaba sentada en el regazo de Edward. No estaba sentada, ni recostada, sino cómoda y despreocupada, como si ese fuera su lugar natural. Tenía el brazo apoyado en su hombro, los dedos trazaban círculos distraídamente sobre su clavícula y sus labios estaban tan cerca de su oreja que no sabía si le estaba susurrando algo o simplemente esperando que la besara. Y Edward, él sonreía, con expresión relajada, sin la menor intención de apartarla. La gente se dio cuenta, por supuesto que se dieron cuenta, las conversaciones se interrumpieron de golpe y las miradas iban y venían entre ellos y yo. La sensación fue como si de repente se encendiera un foco sobre mi cabeza y una humillación deslumbrante me dejó aturdida. Me acerqué lentamente, sin gritos, sin escenas dramáticas, sin voz temblorosa,
Solo una mujer que había sido humillada en demasiadas ocasiones, acercándose con una actitud tranquila y comedida. Dije, la bebida de Edward está en la mesa de al lado. Pregunté en voz baja, Edward, ¿qué está pasando? No parecía sentir culpa alguna, sino más bien cierta impaciencia. Antes de que él pudiera abrir la boca, Jade soltó una risa aguda y provocadora y dijo, tranquilízate, Julia. Tiene derecho a elegir. Se inclinó hacia él, sonriendo como si hubiera ganado un premio. Eduardo no la corrigió, no la apartó, ni siquiera negó la insinuación que había en sus palabras. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí, no emocionalmente, sino de forma seca y tajante, como si una cuerda se hubiera roto de golpe. Enderecé mi cuerpo, que hasta entonces había estado tenso, y dije, está bien. Ya está. Sin súplicas, sin lágrimas, ni intentos desesperados por recuperar la dignidad. Solo un vale, y tras decirlo me di la vuelta y salí. A mis espaldas se oyó la risita de satisfacción de Jade. Edward murmuró algo que no pude entender. Alguien maldijo en voz baja, maldita sea. Pero el viento nocturno del exterior era gélido y sincero, como la primera bocanada de aire que se respira tras permanecer demasiado tiempo bajo el agua. En el Uber de vuelta a casa, mi móvil no dejaba de vibrar. Edward, espera, ¿de verdad te vas? Julia, madura, estás exagerando. Siempre evitas los problemas. Lógica retorcida, el típico cambio de tema. Me quedé mirando esos mensajes hasta que el conductor giró hacia la calle de mi casa, y entonces bloqueé su número. El silencio fue un pequeño consuelo. De vuelta en el apartamento, no lloré. No grité. No rompí nada. Simplemente me senté en la oscuridad intentando sentir ira, pero solo sentí cansancio. Un cansancio que se había ido acumulando durante 2 años. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, sonó un golpe en la puerta. Violento, insistente, furioso. Julia abrió la puerta. Tenemos que hablar. Su voz sonaba algo pastosa, como si hubiera seguido bebiendo después de que yo me marchara de la fiesta. Me quedé paralizada y decidí no moverme. Él siguió llamando con fuerza. Por favor, Jet solo estaba haciendo tonterías. Ya sabe cómo es ella. Se está tomando esto demasiado en serio. Entonces su voz se debilitó y rompió a llorar desconsoladamente. Jules, se lo ruego, lo siento, por favor, déjeme entrar. Por un instante, mi yo de antaño quiso levantarse para abrir la puerta, tranquilizarlo y arreglarlo todo. Pero entonces recordé a Jade sentada en su regazo, los círculos que dibujaba sobre su pecho y su reacción silenciosa cuando ella afirmó que él tenía otras opciones. Apagué la lámpara de la mesilla, me metí en la cama y lo dejé solo en el pasillo, enfrentándose a sus propias decisiones. Se quedó allí hasta el amanecer. Cuando los golpes en la puerta por fin cesaron, miré por la mirilla. Se había ido, dejando en el suelo una nota arrugada. Llámeme, podemos resolverlo. Recogí la nota, la rompí en 2 y la tiré a la papelera. Aquella mañana, cambié la cerradura. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de claridad interior. Durante los días posteriores a la fiesta, el silencio se convirtió en mi único compañero. No era reconfortante, ni tampoco hostil, simplemente estaba ahí, en silencio, como una larga sombra que me seguía allá donde iba. No lloré, no me derrumbé, ni siquiera sentí esa ira ardiente que la gente siempre espera que sienta. La mayor parte del tiempo me sentía vacía, pero ese vacío era mejor que convertirme en el apoyo emocional de alguien. Aquella mañana, tras el colapso emocional de Edward, me quedé en el apartamento, recogiendo las cosas que había dejado en mi espacio, una chaqueta de repuesto, su taza favorita y el perfume que siempre se olvidaba de llevarse cuando se quedaba a dormir. Metí todo en una caja y la guardé en el armario. Sin prisas, sin dramatismos, simplemente ordenando. De vez en cuando echaba un vistazo al móvil, no por esperanza, sino por costumbre. No había llamadas de números desconocidos, ni correos electrónicos, ni mensajes de amigos preguntando, «Oye, ¿estás bien?». A decir verdad, eso ya era la respuesta. La gente siempre huye de los problemas antes de averiguar en quién confiar. El lunes volví a la oficina, asistí a reuniones, redacté informes y fingí que no estaba reviviendo una y otra vez en mi mente aquella imagen, Jade acurrucada perezosamente en el regazo de Edward,
como si estuviera haciendo una prueba para ocupar su lugar. Para el miércoles, la noticia ya se había difundido. Los amigos comunes no se andan con rodeos. Hablan, cuchichean y especulan a lo grande, aunque de forma inexacta. Mike, el amigo que organizó la fiesta, fue el primero en enviarme un mensaje. Hola, me he enterado de lo que pasó. ¿Está bien? No quería molestarle antes. Le respondí, estoy bien. Gracias. Breve. Neutral. Contundente. Me envió otro mensaje. Edward está hecho un desastre desde aquella noche. No es asunto suyo, solo se lo digo para que lo sepa. Esa frase me hizo detenerme un momento. No porque me importara, sino porque entendía perfectamente lo que significaba un desastre. Edward no soportaría la vergüenza en silencio. Cambiaría de tema, lo negaría rotundamente y se sumergiría en todo tipo de distracciones. Me imaginé que seguramente ya estaría inventando historias para proteger su orgullo. Pero entonces, los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. No procedían de él, sino de otras personas. Al parecer, tras mi marcha de la fiesta, Edward y Jay no habían perdido el tiempo. Durante el resto de la noche, ella se acurrucó junto a él, le susurró al oído y se rió con un tono excesivamente alto, representando esa intimidad exagerada, como si necesitara testigos. 2 días después, se mudó con una maleta a su piso. Solo es temporal, les dijo a todos. Pero Jade nunca hace nada temporal. Pasó un fin de semana y ya estaban publicando en internet su historia coordinada de Nuevo Comienzo. Ella llevaba su sudadera con capucha y él le besaba la mejilla. Esa improvisación, tan cuidadosamente orquestada, debería haberme partido el corazón, pero no fue así. En algún lugar de mi interior, la herida ya se había curado por cauterización. A pesar de todo, el giro en su historia no tardó en llegar. El caos de Jade siempre se idealiza, hasta que le afecta directamente a uno. Ella animó a Edward a que renunciara. Este trabajo te está frenando, cariño, le dijo. Le obligó a gastar dinero que no debía. La vida es corta, disfrútela al máximo, le convenció para que abandonara sus responsabilidades. Las trivialidades cotidianas ahogan la creatividad. Edward se tomó cada una de sus palabras como un evangelio. Alguien me contó que él ya no cumplía sus promesas, que empezó a acumular facturas impagadas y que ansiaba la aprobación de Jade como si fuera oxígeno. Y Jade, ella disfrutaba con todo ello. Hasta que ese caos dejó de ser divertido, y 2 amigos me enviaron mensajes por separado. Oye, Jade le ha gritado a Edward en público hace poco, la situación es muy mala. Amigo, durante el brunch lo llamó inútil delante de todo el mundo, tan alto que hasta los desconocidos se giraron a mirar. Otro escribió que él parecía agotado, y ella, bueno, ella era Jade. Luego vino la gota que colmó el vaso, Jade lo traicionó. El otro era un chico de su gimnasio, al parecer, Edward los había pillado juntos. Ella le dijo que era demasiado aburrido, el mismo insulto que ella me había lanzado a mí en su día con esa sonrisa burlona. Supongo que, al final, la humillación acaba volviendo a quien la infligió. Una semana después, Jade lo dejó y lo echó del piso que él había alquilado a nombre de los dos. Se rumorea que ella le gritó que se largara de mi nueva vida. La gente de nuestro círculo, que al principio le había brindado un apoyo cauteloso, se fue distanciando poco a poco. Una vez que el fuego traspasa la línea de contención, nadie quiere acercarse demasiado. Y Edward, aquel que me acusó de asfixiarlo, se quedó de repente solo, atrapado entre las ruinas que él mismo había contribuido a crear. No sentí satisfacción. Tampoco sentí lástima. Solo indiferencia. Como ver un tren lento al que le había advertido al maquinista, pero que al final chocó de todos modos. Un mes después de que terminara la fiesta, la primera oleada de repercusiones directas llegó hasta mí. El móvil se iluminó, mostrando un mensaje de texto de un número desconocido. Julia, soy yo. Edward, por favor, hablemos. Realmente la he fastidiado. Lo borré. 1 hora después, otro número. Por favor, Julia, solo 5 minutos. Necesito explicarme. Lo bloqueé. Luego, otro número, al día siguiente. Lo bloqueé de nuevo. Pensé que se daría por vencido.
Edward nunca había sido tan insistente en nada, salvo cuando buscaba consuelo. Pero su desesperación era cada vez más intensa. Un nuevo número dejó un mensaje de voz: Julia, por favor. En aquel momento se me nubló la mente. Fue Jade quien lo estropeó todo. Ya sabe cómo es ella. Fui una tonta. No debí dejar que ella. Por favor, conteste la llamada. Se lo ruego. Se entremezclaban sollozos, leves, controlados a propósito para causar efecto. Lo reconocí al instante. Así es como llora Eduardo cuando quiere ganar una discusión. No respondí. Poco a poco, el tono del mensaje cambió, pasando de la súplica a la indignación. Vaya, a usted no le importa en absoluto. Así que ahora va a castigarme. Fue usted quien me abandonó primero. ¿Cómo puede culparme a mí? Era esa lógica retorcida propia de quienes saben herir a los demás sin el menor esfuerzo. Me mantuve en silencio. Entonces ocurrió algo que no me esperaba. Su familia se puso en contacto conmigo. Su madre me llamó, desde un número que no tenía guardado. Julia Honey, Edward está desconsolado. Dice que usted lo abandonó cuando más lo necesitaba. ¿Abandonar? ¿A mí? La mujer que lo cuidó con esmero cuando estaba enfermo, que pagó su alquiler y que aguantó sus crisis emocionales durante meses. Mi tono fue tranquilo. Sr. Howard, yo no lo abandoné. Por favor, no vuelva a llamarme. También la bloqueé. Pensé que este alboroto se iría calmando poco a poco. Pero una noche, nada más salir de la oficina, el personal de seguridad del edificio se puso en contacto conmigo por el intercomunicador. Señorita Gibson, hay alguien abajo que la busca. Se me encogió el corazón, no por miedo, sino porque reconocí a esa persona. Pregunté, ¿es un hombre? Alto, de pelo negro. Sí. Exhalé bruscamente. Por favor, dígale que se marche. Aquella noche, salí del edificio por la puerta lateral y el bullicio de la ciudad resonaba a mi alrededor y el aire era fresco y cortante. Era la primera vez en 2 años que sentía una emoción que no era ni cansancio ni entumecimiento. Me sentía libre, pero la libertad no estaba exenta de desafíos. Lo de Edward aún no había terminado. Ni mucho menos. Si tuviera que describir el comportamiento de Edward durante las semanas siguientes, lo llamaría marea. Venía en oleadas, subía, chocaba y se retiraba. Nunca era estable, nunca estaba en calma. Justo cuando creía que por fin había terminado, otra oleada me arrastraba por sorpresa. La primera oleada fue de desesperación. La segunda, de indiferencia. En cuanto a la tercera ola, esa se volvió sombría. Después de que el guardia de seguridad le impidiera la entrada, Edward desapareció durante unos días. No hubo llamadas de números desconocidos, ni mensajes de voz que acabaran en la papelera, ni apariciones inesperadas. Por primera vez en semanas, respiré sin mirar de reojo la acera ni comprobar si había alguna notificación nueva en la esquina de mi móvil. Y entonces, una tranquila mañana de jueves, esa ola volvió. Un nuevo correo electrónico con el asunto, por favor. Estuve a punto de borrarlo sin abrirlo, pero la curiosidad pudo más que yo. En su interior había un texto incoherente. Julia, sé que no merezco su perdón, pero se lo suplico. Jade me ha destrozado. Ella me manipuló. Usted es la única persona que realmente se ha preocupado por mí, y yo lo he echado todo por la borda. Por favor, solo reúnase conmigo. 5 minutos. En cualquier lugar que usted elija. Por favor. Cerré el correo sin responder. 1 hora después, recibí otro mensaje. Estoy al borde del colapso. No puedo dormir. No puedo comer. Necesito un cierre. Un cierre. La gente siempre busca un cierre, pero en realidad lo único que desean es seguir enredándose. Bloqueé por completo sus correos. Justo en ese momento, llegó la segunda oleada de ataques. El tono pasó repentinamente de la tristeza a la ira, para luego convertirse en una hostilidad pasivo-agresiva. Un mensaje de texto de un número desconocido. No entiendo por qué es usted tan fría. Ni siquiera ha intentado recuperarlo. Es mucho más fácil huir que reconocer su responsabilidad. Mi responsabilidad.
Esa frase me dolía en la mente como un hematoma presionado. Lo único que hice fue alejarme de aquel hombre que permitía que otra mujer se sentara en su regazo como si estuviera en un trono. No respondí. El silencio es poderoso. Hace que las personas adecuadas se echen atrás y que las inadecuadas intensifiquen sus acciones. Edward intensificó las suyas. Una noche, mientras preparaba la cena, mi móvil vibró de repente y era una llamada de Riley, una amiga en común. Contesté la llamada. Julia, la cosa pinta mal, dijo Riley en voz baja. Edward no ha parado de hablar con gente, intentando darle la vuelta a la situación. Por supuesto que lo estaba haciendo. Le pregunté, ¿qué ha dicho? Que le pillaste por sorpresa. Que le abandonaste cuando necesitaba apoyo. Está haciendo todo lo posible por hacerse pasar por víctima. No pude evitar soltar una risa amarga. Traicionó mis sentimientos y, además, me humilló en público. Tuvo mucha suerte de que no le echara la bebida encima. Sé cuál es la postura de Riley. La mayoría de la gente lo sabe. Pero ya no le queda ningún recurso. Y cuando a Edward no le queda ningún recurso, reescribe la historia. Siempre ha sido así. Algunos detalles sutiles, algunas pequeñas omisiones. Tiene un don para desviar la responsabilidad poco a poco, hasta que toda la narrativa se inclina a su favor. Tenga cuidado, añadió Riley, no ha dejado de preguntar dónde ha ido y con quién está. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. ¿Miedo? No, solo enfado. Él quería controlar la situación, no zanjarla. Gracias por decírmelo, le dije a Riley antes de colgar. Me volví para remover la pasta, decidida a no permitir que Eduardo me robara ni un segundo más de mi noche. Pero la tormenta aún no había pasado. La siguiente fase fue la ofensiva de la culpa. Todo empezó con un mensaje de un amigo de Edward, a quien apenas conocía. Oye, Edward lo está pasando muy mal. Quizá deberías escuchar su versión. Zanjar las cosas es cosa de dos. Borré ese mensaje. A continuación, me escribió su primo. Dice que lo bloqueaste en el momento más difícil para él. Eso es muy cruel, Julia. Bloquearlo. Demasiado cruel. Es una expresión que solo utilizan quienes no entienden los límites emocionales. Ignorar. A continuación, recibí una llamada que casi me hizo reír. Era Pamela, la hermana de Edward. Julia, comenzó con un tono de compasión fingida, Edward tiene el corazón roto. Nos lo ha contado todo. Solo con esa frase, supe cómo iba a desarrollarse la llamada. Me mantuve en silencio. Todo el mundo comete errores, continuó Pamela, pero habéis compartido tantas experiencias juntos, sin embargo, usted lo ha abandonado. Por favor, usted es mejor que eso. Así es. Un sentimiento de culpa cosido con superioridad moral. No lo he abandonado, dije con calma, ha sido una elección que él mismo ha tomado y yo solo respeto su decisión. Pamela resopló, él dice que Jed lo engañó. Usted sabe lo hábil que es ella manipulando a la gente. Debería haberle apoyado. Ah, otra vez la vieja cantinela de que los hombres son víctimas indefensas de las mujeres guapas. Me mantuve educada, Pamela, gracias por su llamada, pero no me hago responsable de la elección de Edward ni de sus consecuencias. Por favor, no vuelva a ponerse en contacto conmigo. Colgué el teléfono y, de paso, la bloqueé. La tercera oleada de ataques llegó como una tormenta. El tono del buzón de voz de Edward pasó repentinamente de la súplica a la ira. Un mensaje, ¿por qué me ignora? He hecho tanto por usted. Otro, ahora se cree superior a mí, ¿verdad? Y luego vino el mensaje que reveló su verdadera cara, ¿sabe qué? Quizás Jade tenga razón. Es usted fría. Carece de sentimientos. Nunca está satisfecha. No me extraña que yo quisiera algo diferente. Escuché ese mensaje 2 veces, no porque fuera hiriente, sino porque era demasiado previsible. Cuando el control falla, la gente suele recurrir a la crueldad. No respondí. Me envió más mensajes, ha arruinado mi vida, todo esto es culpa suya. Hable conmigo, o me volveré loco. Bloquear, bloquear y volver a bloquear. Para cuando sus mensajes fueron cesando poco a poco,
yo ya había empezado a recomponerme. Comencé a dar paseos al atardecer, me inscribí en ese curso de fotografía que tanto había pospuesto y retomé el contacto con aquellos amigos de los que me había distanciado sin querer. Poco a poco, conocí a una persona nueva. Se llamaba Samuel Ale, tenía una mirada tierna, una sonrisa amable, hablaba en voz baja y escuchaba con total atención, sin una pizca de confusión en la mirada. Mantenemos una relación relajada, pausada y espontánea, todo lo contrario de lo que era con Edward y Jade. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo se ha vuelto lo suficientemente tranquilo como para que pueda escuchar con claridad mis propios pensamientos. Pero la tranquilidad nunca dura mucho, sobre todo cuando el pasado se niega a ser enterrado. Porque lo de Edward aún no ha terminado, ni mucho menos. Hay conflictos que se anuncian con claridad mucho antes de que sucedan. Se pueden sentir acumulándose de forma silenciosa y obstinada, como los cambios de presión atmosférica. Cuando llegó la invitación a la fiesta de cumpleaños de Marcus, ya sabía que Edward estaría allí. No porque alguien lo hubiera dicho, sino porque el azar de este mundo siempre es así de caprichoso. A pesar de ello, no pienso escabullirme. Ya he pasado suficiente tiempo acurrucada en mi vida, solo para que los demás brillaran más. Samuel me propuso que, si quería un poco de tranquilidad, no fuera, pero yo negué con la cabeza. No voy a dejar que la sombra de Edward siga dominando mi agenda, le dije. Él esbozó una sonrisa cálida y firme. Pues vamos. El ambiente del bar era discreto, con una iluminación cálida. Música suave. Las risas se entremezclaban con el tintineo de las copas. Entré junto a Samuel, y fue la primera vez en meses que sentí que realmente vivía el momento. Los amigos nos saludaron. Abrazos, vítores. Bromas alegres. Julia, estás estupenda, dijo Riley, mientras me ofrecía una copa. Será el halo del ascenso, bromeó Marcus. Sonreí, una sonrisa que brotaba del corazón, ya no era esa sonrisa forzada. Samuel se integró con naturalidad entre la multitud, planteando preguntas profundas y escuchando más de lo que hablaba. De vez en cuando me rozaba la cintura, era un gesto que no denotaba posesividad, sino que me tranquilizaba y me hacía sentir con los pies en la tierra. No me di cuenta de que Edward había entrado, pero sí percibí el silencio que trajo consigo. Ese silencio se extendió como ondas en el agua, al principio imperceptible, pero luego más evidente que nunca. La mirada de Riley se posó sobre mi hombro. La sonrisa de Marcus se congeló. Las palabras de Samuel se interrumpieron bruscamente. Me volví, y allí estaba él. Edward Ward se encontraba en la puerta, con los hombros caídos, el cabello revuelto y la camisa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. El carisma del que antes dependía tanto se había desvanecido. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, como los de alguien que va perdiendo terreno en una batalla contra sí mismo. Me vio al instante. Por un momento, el dolor se reflejó en su rostro, desnudo y sin disimulo. A continuación, surgió en él una emoción parecida a la esperanza. Se dirigió hacia mí con una determinación casi demencial, abriéndose paso entre la multitud, sin prestar atención a las miradas de los demás. Julia, jadeó, como si mi nombre fuera en sí mismo una escotilla de escape. Gracias a Dios, te he estado buscando por todas partes. Las conversaciones a nuestro alrededor se interrumpieron de golpe. Las miradas se desviaron. Samuel se enderezó. Yo, en cambio, permanecí inmóvil. ¿Qué es lo que quiere, Edward? Tragó saliva con fuerza, y su voz temblaba. Por favor, ¿podemos salir un momento a hablar a solas? No, dije con calma, hablemos aquí mismo. Su mirada se posó en Samuel y luego volvió a mí. Podríamos no hablar, hizo un gesto vago con la mano, con desdén, delante de ese tono tan familiar, y siempre le importaba más las apariencias que los sentimientos reales. Crucé los brazos. Hable, diga lo que tenga que decir. Exhaló temblorosamente y se alisó el cabello revuelto con la mano. La he fastidiado, dijo con voz entrecortada. Julia, sé que lo he estropeado todo. Jade, fue ella quien me destruyó. Me pegaba. Me engañaba. Me manipulaba. Se aprovechaba de mí. En aquel entonces era ciego y estúpido, y usted siempre ha sido la única que se ha preocupado de verdad por mí. Ahora lo entiendo. Lo juro, lo entiendo. Varios amigos se sintieron claramente incómodos y apartaron la mirada.
Samuel seguía a mi lado, en silencio pero alerta. Eduardo se acercó a mí. Le quiero, susurró, siempre le he querido. Pero no me di cuenta hasta que le perdí. Le ruego que me dé otra oportunidad. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Se le quebró la voz. En ese instante, vi cómo era él antes. Esa ternura, esa fragilidad, y aquel niño en su interior que nunca había aprendido a afrontar la incomodidad. Pero la compasión no equivale a la reconciliación. Me alegro de que por fin haya visto la verdad, le dije en voz baja, pero su revelación no significa que yo deba volver con usted. Parpadeó rápidamente y una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. Entonces, ¿ni siquiera va a considerarlo? No. Julie, se lo ruego, su voz era ahora más alta, suplicante. Lo nuestro fue maravilloso. Nos amamos de verdad. Jade, ella solo fue un error. No me castigue por ser una persona corriente. Castigo. Esa palabra me punzaba en los tímpanos como una descarga eléctrica. No le estoy castigando, dije, solo estoy recordando. Se estremeció. Continué con tono sereno, dejó que su exnovia se le subiera al regazo delante de sus amigos. Permitió que le tocara como si fuera de su propiedad. Y seguía sonriendo cuando ella me dijo que tenía otras opciones. Y usted no la corrigió ni una sola vez. La gente a nuestro alrededor estaba escuchando en ese momento de forma descarada y sin ningún tipo de pudor. Edward negaba con la cabeza frenéticamente. Estaba muy perdido en aquel momento. No tenía las ideas claras. Estaba abrumado, le corregí. Eso fue una falta de respeto, y yo ya no voy a buscarle excusas nunca más. En ese momento parecía sumido en la desesperación más absoluta, el pánico lo estaba destrozando. Podemos solucionarlo, dijo con voz tensa, solo dígame qué debo hacer. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Respiré hondo lentamente. Ya no hay un nosotros, entre nosotros, Edward. Usted ya ha tomado su decisión. Deje que mi marcha sea tan evidente como su traición. Abrió la boca, como si quisiera discutir, pero no le salió ni una sola palabra. Su rostro se contorsionó. Julia, se lo ruego, dijo en voz baja, ya no tengo a nadie a quien recurrir. Eso debería haberme hecho sentir responsable, culpable, débil. Pero, por el contrario, me sentí increíblemente lúcida. Quizás sea el momento de que aprenda a valerse por sí mismo, dije en voz baja, no espere que una mujer cargue con ese peso por usted. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, como si todos hubieran contenido la respiración. Eduardo miró a su alrededor, a los rostros de los presentes, y su mirada se posó en la mano de Samuel, esa mano que se había posado suavemente a mi lado y luego había vuelto a posarse sobre mí. Algo dentro de él se derrumbó. Los hombros se le encogieron y los labios le temblaron. Cuando se dio cuenta de que la persona en la que había confiado ya no existía, su mirada se volvió vacía. Sin decir palabra, retrocedió lentamente. Su salida fue lenta y vacilante, como la de un hombre que se esfuerza por no derrumbarse ante todos. Cuando la puerta finalmente se cerró tras él, sentí como si por fin se hubiera pasado la última página de un capítulo en el que había estado atrapada durante demasiado tiempo. Samuel exhaló suavemente a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí con la cabeza. Y esta vez, lo decía en serio. El ambiente a nuestro alrededor se relajó. Alguien subió el volumen de la música. Las risas, al principio algo tímidas, se hicieron más sonoras. Riley se acercó con una media sonrisa. Dios mío, Jules, eso fue impresionante. Ya era hora, respondí. Samuel me tomó de la mano, sin preguntar, sin prejuicios, solo para darme apoyo. Y, por primera vez en años, dejé de sentirme como si estuviera preparándome para el impacto que se avecinaba. Me sentí libre. La gente suele pensar que una despedida es un acontecimiento, una conversación, un último mensaje de texto, un último grito o una última disculpa, como si eso bastara para que el pasado se mantuviera a raya. Pero la verdadera despedida, es silenciosa. Ocurre en esos pequeños instantes insignificantes, cuando se ve a uno mismo en el espejo y ya no ve a esa persona agotada que le devuelve la mirada, cuando el corazón ya no se acelera al ver un número desconocido, cuando se entra en una habitación y ya no se busca por todas partes el rastro de un fantasma.
Para mí, la despedida llegó lenta y suave, como la luz de la mañana que se cuela sigilosamente por debajo de la puerta. En los meses posteriores a aquel incidente en el bar, tras el colapso de Edward con lágrimas en los ojos y el suave clic de la puerta cerrándose a sus espaldas, la vida no cambió por arte de magia. La curación nunca es así. Pero todo cambió de verdad. Dormí toda la noche, sin despertarme por los ruidos del pasillo. Durante los paseos al atardecer, ya no me miro atrás. Ya no ensayo en mi mente discusiones con aquel hombre que ya no puede controlarme. He vuelto a vivir el presente. Aunque sigo viéndome con Samuel, ninguno de los dos tiene prisa. Su paciencia no es de ese tipo que hace sentir que se está esperando, sino que es simplemente estar ahí. Los hombres tranquilos y sensatos quizá no encajen en el arquetipo de las películas de Hollywood, pero en la vida real, así son. Le permiten respirar. Una tarde, unos meses después, nos sentamos en un banco del parque y observamos a los niños persiguiendo a las palomas por la acera. El aire estaba impregnado de una cálida luz dorada, y Samuel, recostado en el respaldo del banco, sonreía. Parece que está mucho más tranquila, dijo lacónicamente. Es cierto que me siento más tranquila, admití. Y así era. La carga que llevaba a cuestas no era solo Edward. Era también la creencia de que el caos ajeno era mi responsabilidad, de que sus heridas necesitaban que yo las cuidara. Ese tipo de lealtad implicaba resignación, no reciprocidad. Ya no creía en eso. Después de todo lo vivido, ya no creía. De vez en cuando me llegaban noticias esporádicas sobre Edward. Había vuelto a perder un trabajo. Había encontrado otro. Se había mudado 2 veces. Había salido brevemente con alguien, pero esa persona también se marchó al poco tiempo. Estuvo en silencio durante un tiempo. En una ocasión, lo vi de refilón cerca de la cafetería al otro lado de la calle. Él no me vio. Parecía más viejo, no por la edad, sino por las vicisitudes de la vida. Un hombre que había aprendido demasiadas lecciones de la forma más dolorosa. En ese momento, sentí una emoción inesperada. No era ira, ni satisfacción, ni compasión. Solo distanciamiento. Esa sensación de distanciamiento que solo surge cuando un capítulo ha llegado a su fin de verdad. Una noche, encontré esa vieja caja llena de las cosas de Eduardo, su taza, su chaqueta y esos fragmentos de vida que en su día se entrelazaron con la mía. Incluso había olvidado su existencia. Abrí la caja, medio esperando que me invadiera una pizca de nostalgia o melancolía. Pero en mi corazón solo había indiferencia. Así que volví a cerrar la tapa, la llevé hasta el contenedor de basura que había detrás del edificio y la dejé ir. La tapa emitió un clic suave y hueco, el último eco. Volví al piso de arriba sin mirar atrás. A veces, mis amigos me preguntan si, en caso de que Eduardo apareciera de verdad, se mostrara humilde y se arrepintiera de verdad, volvería a hablar con él. He dedicado mucho más tiempo a reflexionar sobre esta cuestión que a responderla. ¿Le perdonaría? ¿Le permitiría volver a formar parte de mi vida? No. Porque el perdón es un regalo que uno se hace a sí mismo. Y volver a formar parte de la vida es un privilegio que la otra persona debe ganarse. En cuanto a Eduardo, perdió ese privilegio aquella noche, dejó que otra persona se sentara en su regazo y me dijo que yo solo era una de sus muchas opciones. Nunca fui una opción. Soy un ser independiente. No fue hasta que me perdió cuando comprendió la diferencia. Pero no fue hasta que lo perdí cuando comprendí una lección aún más importante. Soy capaz de amar profundamente sin necesidad de sacrificarme, tengo derecho a marcharme en silencio, en lugar de derrumbarme en medio del alboroto, tengo derecho a elegir la serenidad en lugar del caos, por fin puedo vivir una vida que no se vea dominada por las fluctuaciones emocionales de los demás. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, un pensamiento surge silenciosamente. Algunas personas le enseñan a amar, otras le enseñan lo que no debe volver a aceptar. Edward era ambas cosas, pero solo una de esas lecciones quedó grabada en mi corazón. Hoy sigo adelante, más firme donde debo serlo, más suave donde debo serlo, más clara donde debo serlo, y más serena en lo que no tiene importancia. En cuanto a la mujer en la que me he transformado, es la persona de la que por fin me siento orgullosa.